Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Para esta ocasión vamos a hablar sobre una serie de objetos que actualmente se han convertido en todo un calvario conseguir, en especial si juegas en el modo solitario. Lo peor de todo es que varios objetos son de suma importancia para muchas recetas de creación. ¿Quieres saber cuáles son? Entonces no te pierdas este top 7 de los objetos más difíciles de conseguir. Si el video es bien recibido y apoyado, haremos una segunda parte, así que no olviden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho aún y picarle a la campanita. Para ustedes son 2 clics, pero para el canal y el proyecto es de muchísima ayuda. En algunas posiciones tendrán un video en la parte superior derecha. Estos son guías y consejos detallados sobre el objeto abordado. Así que si tienen cualquier duda sobre él, pueden entrar en este video. Ahora sí, sin nada más por decir, pues comencemos. Número 7. El agua. Nuestro líquido esencial de vida, el agua, es uno de los objetos que actualmente es difícil de conseguir por varios factores. Es bien sabido que la recolección y obtención de este preciado ítem ha sido nerfeado. Hoy en día cuesta un poco más conseguirlo por medio de filtros, depuradoras o comprándolo en los campamentos de supervivientes. Lo curioso es que así mismo como lo recolectas, así mismo se va en la creación de algunos objetos que pues requieren de esta agua, ¿no? Así que potente, ¿no? Número 6. El cobre. Aunque hoy en día es de poca relevancia el cobre, eso no lo convierte en un objeto que sea fácil de adquirir. El proceso para crear los lingotes de por sí ya es algo complicado, empezando con que debes alcanzar cierto nivel para construir la fundidora y aparte de esto contar con una serie de objetos para completar la receta. Entre los gastos más relevantes se encuentran la gasolina, el ácido sulfúrico y las monedas. Ciertamente existe otra manera de conseguirlo y es por medio de algunos electrodomésticos y artefactos que dropean pues un poquito de cobre. Y si no, pues toca ahorrar y comprar lo necesario en los campamentos de supervivientes, que de por sí ya es bien costoso pues comprarlo desde acá. Número 5. El torno. Dentro de los objetos más difíciles de conseguir en el juego se encuentra el torno, una mesa que de momento solo sirve para desmontar. Este mueble únicamente, pero escúcheme muy bien, únicamente se encuentra en las bases militares que han sido ocupadas por bandidos. De resto no aparece ni se encuentra por las curvas. Es un objeto exclusivo de este lugar. Hoy en día encontrar este tipo de bases puede ser un poco difícil y tedioso, ya que debes viajar mucho y buscar en varias ciudades. Puedes contar con suerte y encontrar un par cerca de tu posición o simplemente quemarte las pestañas buscándolas por toda una región. Número 4. Las pilas. Las baterías, o bien conocidas también como pilas, son otro tipo de objeto que hoy en día son difíciles de conseguir debido a la cantidad de dropeo que existe en las ciudades. Buscar en una tienda electrónica solo te puede asegurar uno de pila, y de momento desconozco un método más factible para conseguirlas en cantidad. La única que conozco es por medio de los campamentos de supervivientes. Aquí puedes comprar 20 por cada asentamiento. Eso sí, va a salir caro, pero pues no hay otro modo. Número 3. El acero. Si hay que hablar sobre objetos difíciles de conseguir en grandes cantidades, no podemos obviar al acero. Los que juegan online y se dedican pues al comercio no tienen tanto problema con este recurso, pero la cosa cambia para jugadores en solitario, pues la creación del acero es una tarea muy ardua y de paciencia. La obtención de ella se limita a 15 o 20 si hacemos las megabases y consumimos pues una torta de bonificación de carroñero. De ahí en más, conseguirlo por otro método es sumamente complicado. La única manera es creándolo desde el menú, pero vas a necesitar mucho carbón, mucho hierro, mucho aluminio y obviamente pues
tomará bastante tiempo y esfuerzo a menos que juegues online, pero sí, es complicadito el acero. Número 2. El carbón. ¿Qué creyeron? ¿Que el carbón iba a estar en la posición número 1? Pues no. Es cierto que este es difícil de conseguir, claro, hablándolo desde el sentido de costos y obtención, pero existe otro ítem que es mucho más difícil de obtener y en cuestión de segundos pues hablaremos de él. De momento seguiremos con el carbón, el cual se va como pan caliente, o sea, tú lo creas y en cuestión de minutos ya se va. Este recurso es muy valioso, necesario y demandante. Existen recetas de creación que te exigirán cantidades enormes de este insumo. Por ejemplo, el acero, la fundidora, la depuradora y demás. Prácticamente casi todo pide carbón. Lo que lo hace más complicado es que solo existe un tipo de carbón, el vegetal, y se crea a partir de fogatas o carboneras. Y créanme, no es nada fácil hacerlas. Número 1. El whisky y el vino XL. ¿Sabías que existe un objeto casi irrelevante pero que es el más difícil de conseguir y que se puede obtener al esperar mucho tiempo en el juego? Así es, hablo del whisky y el vino XL. Estas bebidas tienen que permanecer 40 años del juego en el barril para estar listas. Son los únicos objetos que cuentan con un sistema de envejecimiento por etapas. La primera será de 28 días y la última de 40 años. Anteriormente valían la pena ya que las bebidas podían ser utilizadas más de una vez, o sea, tomábamos un poquito, hay como un sorbito, pero lastimosamente actualmente esta mecánica fue eliminada y ahora el personaje se toma toda una botella de un trago. Así que si vas a crear este tipo de bebida, ten en cuenta esto y pon a fermentar muchísimos barriles. Hoy en día las veo más como reliquia que como bebida que ayuda a contrarrestar la radiación, debido a que existen varias formas de bajar la enfermedad sin tener que gastar pues este costoso objeto, ¿no? Porque ojito, 40 años del juego son 40, puede tomarte a ti meses en la vida real. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo, me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal, también a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.